Entonces, este día vamos a pasar tiempo asegurándonos de que todos entendamos cabalmente qué es lo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 18 y en el versículo 21. Pero antes de eso me gustaría que hiciéramos una vez más un repaso, ¿sí? Porque es importante seguir viendo y tomando el flujo de pensamiento del apóstol Pablo cuando él escribe a las diferentes iglesias. ¿Por qué no me acompañan ahorita a 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5? 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Denme un amén cuando estén ahí, por favor. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. La palabra de Dios dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amado Padre, le damos gracias esta tarde que nos ha permitido estar juntos una vez más como su cuerpo, Señor, para ser ministrados por su palabra, Padre. Padre, esta tarde queremos enfatizar, Señor, la necesidad de entender realmente cada uno de los mensajes que usted nos da, Señor, cada una de las palabras que usted nos ha compartido por medio de los escritores de la Escritura, Señor, inspirados por el Espíritu Santo. Y que esta tarde, Señor, seamos bendecidos, Señor, con el mensaje que usted tiene para su cuerpo aquí en Refugio de Gracia, Padre. Que su Espíritu Santo se mueva, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para seguir creciendo en el amor de usted. En Cristo Jesús lo pedimos, Padre. Amén. Ok, ustedes todos hemos escuchado este versículo muchas veces aquí ya no, inclusive no lo deberíamos de saber de memoria. Probaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. O no sabéis, o no os conocéis a vosotros mismos, o no sabéis que Cristo está en ustedes, a menos de que estén reprobados. Todos los que estamos sentados aquí, que decimos que somos hijos de Dios, debemos de saber ese versículo. De la misma manera que sabemos Juan 3:16, de la misma manera que sabemos Juan 14:6, o que debemos de saber Juan 14:6, yo soy la verdad, el camino y la vida, debemos de saber este versículo. Usualmente cuando se da un servicio, se da un mensaje acerca de probarnos a nosotros mismos, todo mundo, inclusive yo lo he hecho, se va a Primera de Juan. Usualmente Primera de Juan es el libro que se usa para probar o para que nos probemos a nosotros mismos. Pero sí hemos seguido el flujo de pensamiento de Pablo en el capítulo 4, en lo que va del capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 9. Nos vamos a dar cuenta que esta es una guía también. Esta es una guía que nos va a permitir saber si estamos del lado de las ovejas o del lado de las cabras. Entonces me pareció bastante importante el día de hoy hacer todo un recuento desde que empezamos en el capítulo 4 hasta donde vamos o hasta donde se quedó David la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahorita, hasta este momento? Primeramente, recordemos que ahorita estamos en el segundo andar. El primer andar fue ¿cuál? Anden en unidad. ¿Por qué es importante andar en unidad? Porque el mundo va a creer, que tú me enviaste, Padre. Amén. Que ellos sean uno como yo soy uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo no va a creer nuestro testimonio a menos de que vea unidad dentro de la iglesia. Y hemos visto y vimos hace un par de meses cuando vimos este pasaje, que tenemos todo menos unidad dentro de la iglesia. ¿Sí? Y ahorita cuando hagamos y desarrollemos este mensaje, vamos a ver hacia dónde tenemos que ir para mostrar esa unidad. Entonces, el primer andar fue anden en unidad. Dijimos, si se recuerdan, que para poder andar en unidad necesita haber ¿qué? Humildad. Sin humildad no se logra nada dentro del ministerio de Cristo.
Dentro de la economía de Cristo no se logra nada sin humildad. ¿Sí? Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó de ser de la misma naturaleza del Padre, sino que se despojó a sí mismo de todo y se hizo hombre. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nos puso el ejemplo de lo que se necesita para que haya unidad dentro de la iglesia. Habiendo unidad va a haber qué, mansedumbre va a haber qué, habiendo humildad va a haber mansedumbre. Mansedumbre no quiere decir debilidad, mansedumbre quiere decir poder bajo control. ¿Sí? Habiendo mansedumbre, después va a haber paciencia, ¿sí? Y eso nos va a llevar a la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Después Pablo pasa al segundo andar y Pablo les dice a la iglesia de Éfeso: anden en pureza y santidad. Anden en pureza y santidad. Les da 3 mandamientos para empezar este capítulo 4 o este segundo andar. El primero es: desháganse del ropaje del viejo hombre. Desháganse de la naturaleza vieja. ¿Sí? Pablo usa imágenes, lenguaje que tiene que ver con quitarse y ponerse ropa. Aquí les dice: quítese el ropaje del hombre viejo. El hombre viejo murió, el hombre viejo fue crucificado con Cristo en la cruz. Sin humildad no nos vamos a poder quitar el ropaje del hombre viejo. Sin humildad, déjenme repetir, no vamos a podernos quitar el ropaje del hombre viejo. ¿Y cuál era ese hombre viejo? ¿Cuáles eran las características de ese hombre viejo? Estaba muerto en pecados y delitos. Efesios 2:1. ¿Recuerdan? En otros tiempos vivíamos bajo los deseos de nuestra carne, ¿sí? Muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este siglo, ¿sí? La cultura de este siglo. ¿Qué nos dice la cultura de este siglo hoy en día? ¿Qué nos dice? Primero eres tú, luego eres tú y al último eres tú. ¿Qué nos dice? Que aunque lo diga la palabra de Dios, si se siente bien, adelante. Sigue los deseos de tu corazón. Así estábamos antes de Cristo. ¿Sí? Así estábamos antes de Cristo. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y más tarde vamos a ver, o estamos en la carne o estamos en el espíritu. Estamos en la carne, vamos a satisfacer todos esos deseos pecaminosos de la carne. O estamos en el espíritu y vamos a ser obedientes a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que caracteriza nuestra vida? Al viejo hombre lo caracteriza que seguía los deseos de su carne. Andábamos en tinieblas, no teníamos luz. Yo siempre les recuerdo a los varones, especialmente cuando teníamos conferencias de varones, que cuando no estábamos en Cristo, ni siquiera nos pasaba por aquí que era pecado. Ni siquiera lo pensábamos, porque estábamos en la oscuridad. No había luz en nosotros. No podíamos discernir, ¿sí?, que lo que estábamos haciendo era rebeldía en contra de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, siendo justificados por fe, ahora tenemos paz con Dios. No tenemos la paz de Dios, tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que antes el hombre viejo está en guerra contra Dios. Aun cuando no se dé cuenta, aun cuando no nos demos cuenta o no nos dábamos cuenta, estábamos en guerra en contra de Dios. Con nuestra forma de actuar, con Dios no hay neutral. Dijo el Señor, el que no junta conmigo, desparrama. Entonces, andábamos en tinieblas, ¿sí?
Andábamos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, no sabíamos, no conocíamos. Por la dureza de nuestros corazones, dice Pablo. ¿Sí? Perdimos, no teníamos sensibilidad absolutamente. El Señor nos ha dado algo que se llama la conciencia. Es esa vocecita que nos habla, ¿sí?, cuando hacemos algo mal. Inclusive cuando no estábamos todavía en el Señor, aquellos que recibimos una educación por parte de nuestros padres, por nuestros abuelos, y sabíamos que algo estaba mal, aun cuando no lo llamábamos pecado, ¿sí?, sabíamos que algo estaba mal y nos carcomía la conciencia. Dice Pablo que aquellos que están alejados del Señor, esa sensibilidad ya está apagada en ellos. Están como en piloto automático. ¿Sí? El hombre viejo es aquel que antes de Cristo estaba muerto, no enfermo, como dicen algunos por ahí, que todavía tiene la capacidad de responder al mensaje por sí mismo. Muerto. ¿Alguna vez ha tratado de razonar con un muerto? No hay respuesta porque esa persona ya no está aquí. Así era como estábamos. Pablo les dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces Pablo dice, quítense ese hombre de pecado, quítense el ropaje de ese hombre muerto, ese hombre que seguía los deseos de su misma concupiscencia, los deseos de su carne, sus pensamientos entebrecidos. Quítense a ese viejo hombre. Ya no son esclavos del pecado. Cristo los liberó y ganó la batalla contra el pecado, contra la muerte en la cruz. Ya no son esclavos del pecado, ya no le deben nada al pecado. Cuando estábamos muertos ni siquiera nos dábamos cuenta. Si usted está en Cristo, usted sabe cuando está pecando. Si usted está en Cristo. Si alguien le tiene que decir, hey, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué no te das cuenta? Y usted no se da cuenta, algo anda mal. Algo anda mal. Antes pecábamos por ignorancia. Ahora pecamos por decisión. Amén. Entonces Pablo les dice, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo van a hacer por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Sí? La renovación de vuestra mente. En Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, no se hagan de acuerdo, no dejen que este mundo los meta a su molde, dice Pablo. No dejen que este mundo y sus filosofías y sus creencias los moldeen, los hagan de esa manera. Esa es la imagen que comunica esa palabra. Que los moldee, que los mete en ese molde de sus deseos pecaminosos. Sino que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí?, sean transformados. En otras palabras, sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente, hermanos? ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, tus escrituras, para no pecar contra ti. ¿Quiere usted ser obediente? ¿Quiere aumentar en santidad? ¿Quiere aumentar o quiere seguir siendo transformado más y más en la imagen de Cristo Jesús? Amén. Ahí está la respuesta. La respuesta no es tratar más fuerte. La respuesta es ceder, y lo vamos a ver más adelante, al Espíritu de Dios, a la voluntad de Dios. Salmo 119:15-16 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Juan 17:7, el Señor le pide a su Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén.
Entonces Pablo dice, quítense al hombre viejo, ¿cómo? Por medio de la renovación de su mente. ¿Y qué más, Pablo? Pónganse el ropaje del hombre nuevo. ¿Sí? Pónganse el ropaje del hombre nuevo. ¿Y cómo es ese hombre nuevo, Pablo? Es creado a semejanza de Dios en justicia y pureza de la verdad. ¿Sí? Creado a semejanza de Dios en justicia y pureza de la verdad. Entonces, Pablo dice, muerto en pecados, el Señor te da vida, el Señor te salva, empieza a renovar tu mente por medio del estudio de la palabra, por medio del movimiento del Espíritu Santo en el creyente a través de la palabra, y eso va creando y eso va permitiendo que el hombre empiece a ponerse el ropaje del hombre nuevo. Todo creyente verdadero va a dar fruto en el Señor. Todo creyente verdadero va a ir aumentando en su santificación. ¿Sí? Todo que si usted voltea y tiene 10 años en el Señor caminando y dice, pues yo no veo mucho, algo anda mal. Algo anda mal. Pónganse el ropaje del hombre nuevo, dice el apóstol Pablo. Sí, en el final del capítulo Pablo va a contrastar al hombre viejo con el hombre nuevo. Por eso digo que este es un buen gauge para ver dónde estamos. Si estamos comportándonos como los hombres, el hombre viejo o el hombre nuevo. En la sección inicial del capítulo 5, Pablo contrastará a los hijos de Dios con los que no son los hijos de Dios. ¿Sí? Y aquí debe de ser bien claro para todos los que estamos aquí. No debe de haber ninguna duda de qué lado estamos. ¿Sí? Primero acordémonos que vimos que en el capítulo 8 de Juan, versículo 44, el Señor está reprendiendo a los fariseos, a los maestros de la ley. Porque ellos le dicen, nuestro padre es Abraham. Sí, como diciendo, nosotros le dijeron, bueno, hay niños, no voy a decir la palabra. Pero básicamente les dice, nosotros no somos, no nacimos fuera de matrimonio. Sí. En referencia a la procedencia de nuestro Señor, que no tenía padre biológico. Entonces le dice el Señor, les contesta, si Abraham fuera su padre, las obras de Abraham hicieran. ¿Sí? Y luego les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Escuchen lo que está diciendo nuestro Señor. Todo hijo va a imitar las obras de su padre. Todo hijo va a imitar las obras de su padre. Entonces nuestras obras las tenemos que poner y decir, me estoy comportando como hijo de quién me estoy comportando. Estoy caminando en las obras de la carne, en las obras de las tinieblas. Me estoy comportando como me comportaba antes de mi conversión, o estoy comportándome diferente. El Señor ha limpiado mi hablar. El Señor ha limpiado mi deseo por las cosas de la carne. Aun cuando caigo, es la excepción y no la regla como era antes. Tengo deseo de estar pasando tiempo en la palabra de Dios. Tengo deseo de reunirme con los hermanos. O tengo deseo de andar en la parranda con los amigos. Sí, la semana pasada, y lo vamos a ver más adelante, dice el apóstol Pablo, no se embriaguen con vino, en el cual solo hay disolución. ¿Qué es lo que está caracterizando? ¿De quién están nuestras obras declarando que somos hijos? Y no compremos, hermanos, no compremos, el Señor nos ama como somos. No compremos eso, el Señor quiere que
crezcamos porque dice la palabra, la voluntad de Dios para con vosotros es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, el Señor dice, ustedes se van a portar como su Padre. Y después les dice, iniciando el capítulo 1, les dice, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Imiten a Dios en cuanto todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos amados. Entonces Pablo básicamente está diciendo, déjenme parafrasear lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está diciendo, si ustedes son hijos de Dios, lo van a imitar en todo. ¿Está difícil de entender eso, hermanos? Si ustedes son hijos de Dios, imítenlo en todo lo que hagan. Porque eso es lo que va a dar testimonio de que verdaderamente son hijos de Dios. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1, 15, 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro está diciendo lo mismo. Pedro está diciendo, ahora que son míos, imítenme a mí, pórtense como yo, porque ahora son míos. Antes estaban muertos, antes estaban en tinieblas, en oscuridad, y no sabían. Ahora ya saben. No hay excusa. Es lo que está diciendo Pablo y Pedro aquí. No hay excusa. Imiten a su Padre porque son sus hijos amados. Claro. Entonces, esto es parte de estarnos examinando. Estamos imitando a nuestro Padre. Da testimonio en nuestras obras que nuestro Padre es Dios. ¿Sí o no? Y esa respuesta solamente usted se la puede dar. A mí me puede decir, pero solamente Dios y usted saben la respuesta a esa pregunta. Entonces, después dice, lo primero que dice Pablo es, anden en amor los unos de los otros. Anden en amor los unos de los otros. ¿Como quién? Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Dijimos que Dios no ama, hermanos. Dios no ama. Dios es amor. Esa es su naturaleza. Entonces, si somos hijos de Dios, vamos a amar, vamos a demostrar que nuestra característica primordial es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si somos hijos de Dios, vamos a amar. ¿Sí? En eso van a demostrar que son mis discípulos, ¿en que qué? En que se aman los unos a los otros. En esto van a saber si han pasado de la luz, de la oscuridad a la luz, en que aman a los hermanos. ¿Aman a los hermanos? Amén. Inclusive aquel que lo ven y dice, oh. O aquellos hermanos que los ofendieron, aquellos hermanos que los ven a ustedes y les voltean la cara y les sacan la vuelta. ¿Aman a esos hermanos? ¿Oran por ellos? Porque el Señor en la cruz, cuando colgaba en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Señor dice, Pablo dice, amen como Cristo amó y se entregó a nosotros hasta la muerte. Para nosotros nos basta que nos hablen feo, que nos miren feo y ya. Como decimos en México, se me salió del corazón. Pablo dice, imiten a su Padre en todo y lo primordial es que el amor. ¿Recuerdan el pasaje cuando los maestros de la ley le preguntaron al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? En Mateo 22. El Señor les dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense lo que dice después de decir esto: no hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro. Estos son, el amor es el principal mandamiento. Vimos que en el lenguaje original había 4 palabras para describir amor. Vimos que era eros, el amor de pareja. Vimos fileo, que es el amor, un afecto muy fuerte, como por amigos. ¿Sí? Vimos que era storge, era la tercera, que eso es el amor que hay entre familiares, padres e hijos, hermanos. Y finalmente vimos el cuarto, que es el que está hablando, del que está hablando Pablo aquí, que es el amor ágape. Y ese amor ágape es un amor incondicional, no espera nada en retorno. Es ese amor que todo el tiempo hace lo mejor para el ser amado. Siempre pone el bienestar del ser amado antes que el propio. ¿Lo hizo así Cristo? Que vino a vivir esta posilga, dejó su cetro y vino a vivir aquí. Vivió una vida de privaciones, una vida de pobreza, después una vida de persecución, de humillaciones, de golpes, hasta la muerte. Ese es el amor que Pablo les está diciendo, que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de Pablo que debemos de tener los unos. Volteen a ver al que está al lado de ustedes, hermanos. Volteen a ver a la gente que está alrededor de ustedes. Ese es el amor que el Señor les está recomendando que tengan los unos por los otros. No, ese es el amor que el Señor les está ordenando. Y si el Señor Cristo es su Señor, no hay opción más que obedecer. ¿Sí? El título de Señor no es algo bonito que decimos para sentirnos bien. Tenemos que saber qué estamos diciendo cuando llamamos a Cristo nuestro Señor. Cuando llamamos a Cristo nuestro Señor, quiere decir que Él es nuestro dueño. Que Él es el dueño de nuestras vidas. Que Él es el dueño de nuestros deseos. Que Él es el dueño de nuestros planes. Que Él es el dueño de todo lo que somos. Y que el único derecho que tenemos como esclavos de Cristo es ser obedientes a Él. Vivimos en el país donde todos exigimos nuestros derechos. Ante el Señor no tenemos ningún derecho. Somos sus esclavos. Somos sus dulos. Y Él es nuestro Kyrios. ¿Ok? Entonces, ágape es el amor que el Señor está comunicándonos a través del apóstol Pablo. Dice el escritor Leon Morris que antes del Nuevo Testamento, hermanos, antes de la iglesia, del tiempo de la iglesia, no se usaba este término en el mundo. No se usaba porque era algo que no se conocía. La iglesia fue la que tomó este término y lo dio a conocer al mundo. ¿Sí? ¿Recuerdan qué decía el mundo del primer siglo acerca de la iglesia? Había una expresión donde ellos decían: mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. ¿Y qué fue capaz de hacer la iglesia del primer siglo, hermanos? ¿Qué fue capaz de hacer? Poner al mundo de cabeza. ¿Queremos realmente tener influencia en el mundo hoy en día, hermanos? Amémonos los unos a los otros. ¿Cómo pueden decir que aman a Dios a quien no ha visto cuando no aman a su hermano al que han visto? Y nos da características, Pablo, lo vimos en el estudio breve de 1 de Corintios capítulo 13, que usualmente se usa para cuando se casa la gente, los pastores usan mucho este capítulo. Y está bien, ¿no? Pero no es el contexto en el que se usa 1 de Corintios 13. 1 de Corintios 13 describe el amor que debe de haber entre hermanos en Cristo.
Es un amor que es sufrido, es paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que es misericordioso con las ofensas de los demás. ¿Sí? Es misericordioso con las ofensas de los demás. Es un amor que es benigno, es bondadoso, es gentil, es tierno, es cariñoso. ¿Cómo nos restaura el Señor cuando caemos? Porque nadie me va a decir aquí que no ha caído en su caminar. Yo les puedo dar mi testimonio que cada vez que he caído y verdaderamente me he humillado frente al Señor, el Señor me levanta de una manera tan amorosa que me hace esforzarme aún más. Ese es el amor que el Señor dice que debemos de tener los unos por los otros. ¿Sí? Y luego dice que el amor no tiene envidia. Si algo es prevalente en la iglesia de Cristo hoy en día es la envidia. Es que yo quiero ser el que está allá adelante. Yo lo hago mejor que él. Yo quiero estar el que toca ahí, el que canta, el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y no debemos estar deseando los dones de los demás. Ni un don dentro de la iglesia, ninguno es más importante que otro. Es más, dice el Señor en la palabra que ¿cómo se dice? Las partes del cuerpo que están más insignificantes y más escondidas son las más importantes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No deseemos, no tengamos envidia. Es un sentimiento de incomodidad, de coraje por lo que Él tiene y yo lo quisiera tener. Ese no es el amor agape o ágape. No es jactancioso, o sea, no es pedante, no es presumido. ¿Sí? No se envanece, no se llena de orgullo, de arrogancia, no se ensimisma, no es, ¿cómo se dice? Selfish, egoísta, ¿sí? Sino que se enfoca en las necesidades de los demás. No hace nada indebido, no busca lo suyo, una vez más, siempre está preocupado por el bienestar del ser amado. Y todo esto es importante y lo estoy repitiendo, hermanos, porque después a los varones, más adelante el Señor nos va a decir que amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Varones, tenemos que memorizar esto, pero no solo memorizarlo, tenemos que internalizarlo, porque eso es lo que el Señor espera a aquellos varones que estamos casados, que debemos de demostrar a nuestras esposas. Para las mujeres también hay, pero más adelante lo vemos. Si no busca lo suyo, ya lo dijimos. No se irrita. Es que tengo temperamento latino, decimos. Se me sube lo mexicano o lo salvadoreño. Dice el Señor que el amor que Él espera no se irrita. No es provocado fácilmente, no tiene mal genio, no es áspero. No guarda rencor. Ahí fallamos todos, sin temor a equivocarme. Todos los que estamos aquí fallamos ahí. Esperemos que fallemos menos y menos, pero todos fallamos ahí. Como les dije antes, somos de los que perdonamos, pero no olvidamos. Sí. No se goza de la injusticia. Todo lo sufre. Sí, eso no quiere decir que sufre abusos, eso no es de lo que quiere decir, sino que pasa por alto las fallas de los demás, ¿sí? Perdona las ofensas de los demás. Dijimos que tenía que haber en esa semana que lo vimos, que tenía que haber discernimiento en el creyente también. Si esa persona no ha cambiado, si esa persona no muestra realmente un arrepentimiento, eso no quiere decir que vamos a seguir sufriendo esos errores, esas faltas por parte de nuestros hermanos. Perdón no necesariamente quiere decir reconciliación. Y lo vimos hace unas cuantas semanas. El amor todo lo espera, todo lo cree. ¿Sí? Entonces, este es el amor, todo lo soporta. ¿Sí? Este es el amor que Dios espera de que cada uno de nosotros tengamos el uno por el otro. Fácil, ¿verdad? Imposible en nuestras fuerzas. Es imposible. No lo vamos a poder hacer si lo queremos hacer en nuestras fuerzas.
Sin Dios no podemos hacer nada. Entonces ahorita vamos a seguir más adelante y ver cómo vamos a llegar a hacer eso. Y finalmente Pablo dice: el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Dios ha existido siempre y va a existir siempre. Después, más adelante, el hermano David nos compartió la comparación que Pablo hizo. Primeramente nos dice el amor ágape, el amor de Dios, con la corrupción del amor que el mundo ha hecho de él. ¿Sí? Estamos hablando de un amor sensual. Pablo básicamente se enfocó en un amor carnal, físico, y cómo el ser humano ha corrompido ese amor que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y casi todas las palabras que Pablo usa están dentro del área de lo moral, está dentro del área de lo físico. ¿Sí? Está hablando de relaciones íntimas fuera del matrimonio, y todo lo que Pablo toca tiene que ver con eso en esta sección. Entonces Pablo dice: no puede ser que entre ustedes ni siquiera se hable de eso. Mucho menos se practiquen estas cosas. Si ya de por sí es vergonzoso que se hable de estas cosas. No es racional, es el punto que Pablo está haciendo. Que si ya no son esclavos del pecado, que si ya tienen conocimiento, que si se aman los unos a los otros, no es racional que estas prácticas existan entre ustedes. No tiene sentido. Porque si estas prácticas, el que esté practicando esto, ¿de quién es hijo entonces? Dice Pablo claramente, como les he dicho en otras ocasiones, todos los que hagan, todos los que practiquen, todos los que tengan una forma de vivir de esta manera, no heredarán el reino de Dios. Si tú eres hijo de Dios, ¿vas a heredar el reino de Dios? Entonces lo que Pablo está diciendo, si esto es lo que caracteriza su vida, es que no son hijos de Dios y no van a tener parte en el reino de Dios. ¿Sí ven la comparación que está haciendo Pablo? Hijos de la luz en amor, hijos de la oscuridad, de las tinieblas en concupiscencia, en lascivia, en excesos, en libertinaje. Si todo el mundo lo está haciendo. Dice el dicho, poco veneno no mata, hombre. El Señor dice no, que eso ni siquiera se menciona entre ustedes. Mucho menos hacerlo, ni de broma. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver versículo 18, y este es algo donde me voy a detener un poquito más, porque es importante que entendamos qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les dice un mandamiento en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? ¿Sí? Hay muchos términos bíblicos, hay muchos términos teológicos que los escuchamos, inclusive los usamos muchas veces, pero no tenemos ni idea de lo que significan. Y este es uno de ellos que es, si no mal entendido, poco entendido dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? El pastor MacArthur nos dice, la clave para vivir correctamente la vida cristiana es ser controlado por el Espíritu Santo, el cual proporciona la fuerza, la energía para caminar digno de la vocación con la que has sido llamado. La clave para vivir correctamente la vida cristiana es ser controlado por el Espíritu Santo. O eres controlado por tu carne, o eres controlado por el Espíritu Santo. No hay término medio. Y este 2 Corintios 13:5, probaos a vosotros mismos, esta es la respuesta que tenemos que probarnos. Este es el examen que tenemos que hacer. ¿Qué es el testimonio que está dando nuestra vida? ¿Cuál es el testimonio?
¿De quién somos hijos de acuerdo a nuestras obras, a nuestra forma de vivir? Ya Pablo nos dijo, anden en amor como hijos amados de Dios, y después dijo, no anden en estas cosas que son las obras de la carne y de las tinieblas. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Si no estamos siendo controlados, hermanos, por el Espíritu Santo, nunca vamos a poder tener humildad, que es la primera necesidad para que haya unidad dentro del cuerpo de Cristo. Humildad. Si no estamos en el Espíritu, la carne se rebela contra la humildad. Pero si yo soy mejor que aquel, pero si yo sé más que aquel, yo toco mejor que aquel. Humildad. Pablo lo define como pensar que los demás son mejores que uno mismo. Considerar las necesidades del otro antes que las mías. Primero es Cristo, luego mi hermano y luego yo. En lugar de primero yo, luego yo y al último yo. Si no somos controlados por el Espíritu, no vamos a poder tener humildad y por definición no vamos a poder tener unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y andar y no ser controlados por el Espíritu es lo que Pablo describe en los versículos 15 al 17 de este capítulo 5, en la lascivia, en la concupiscencia de nuestra carne, en lo malvado de nuestros pensamientos y nuestros deseos. Entonces, primero notemos la frase, sed llenos del Espíritu. Esto en el lenguaje original denota algo que es progresivo, ¿sí? Lo que significa que es algo que pasa continuamente. Es algo que está pasando día a día, día a día. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Todos los días debemos de pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, ¿sí? Esto no quiere decir que nos dé el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya es de nosotros. Recordamos en el capítulo 1, versículo 13, que dice que aquellos después de que creímos, Dios nos selló con su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo reside en nosotros. El bautizo del Espíritu Santo, como lo conocemos en el cristianismo, eso pasa cuando el Señor primeramente nos salva. Es el evento que pasa una sola vez. Mucha gente dentro de la iglesia lo confunde. La llenura del Espíritu Santo es algo progresivo y es algo que pasa todos los días. Y debemos de pedirle al Señor todos los días que nos llene con su Espíritu Santo. Fíjense cómo Pablo contrasta o ¿cómo se dice? Compara ser llenos de vino y llenos del Espíritu Santo. Los compara. Porque cuando alguien va manejando bajo la influencia del alcohol y le hacen una multa o lo meten a la cárcel, ¿qué es lo que ponen en la multa? Driving under the influence of alcohol. DUI. Driving under the influence. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el alcohol se había poseído de él. Que el alcohol estaba controlando las acciones de esta persona. Entonces Pablo dice, no, que el alcohol no controle sus pensamientos, sus obras, sus palabras, sino más bien el Espíritu Santo. Entonces está comparando y contrastando a los dos. No sean llenos de vinos, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Sí, en segundo lugar, como les dije, no ordena a los cristianos Pablo aquí a que, porque estamos vacíos, pidamos que el Espíritu Santo venga a nosotros. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Lo que estamos pidiendo es el control del Espíritu Santo sobre nosotros. Lo que debemos de buscar es que el Espíritu Santo nos posea totalmente y que empiece a vivir la vida de Cristo a través de nosotros. ¿Ve la gente a Cristo a través de usted?
Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Si no, ¿por qué no? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué estamos haciendo que la gente no puede ver a Cristo en nosotros? Si mucha gente trabaja por años en una empresa y nunca saben que es cristiano. Y yo entiendo que muchas veces tienes que ser cuidadoso de no compartir abiertamente tu fe, porque pues, te metes en problemas, puede alguien quejarse. A mí me tocó despedir a una persona y no, que es que el señor Troncoso andaba todo el tiempo queriendo evangelizar. Pues no era cierto, pero te puedes meter en problemas. Lo entiendo, pero tu forma de vivir debe dar testimonio de quién es tu amo. Sí. Debe de dar testimonio de quién es tu amo. Tercera parte, como les dije, la llenura del Espíritu Santo no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo es algo que sucede una sola vez, pasas a pertenecer al cuerpo de Cristo. La llenura es algo que pasa continuamente, todo el tiempo, todo el tiempo. La palabra en el original para ser llenos es la palabra pleró en el griego. Y hay 3 imágenes o 3 significados que esta palabra comunica. Y esto nos va a describir realmente qué significa ser lleno del Espíritu Santo. La primera conlleva la idea de presión. ¿Sí? Y esta es la presión que describe el viento cuando mueve un velero. Sí, el viento es el que mueve el velero, porque el velero no tiene motor, no tiene nada, es el aire el que mueve el velero. Entonces, la primera imagen que comunica esta palabra pleró acerca de ser llenos del Espíritu Santo es esa fuerza que nos lleva a actuar. ¿Sí? Entonces, la fuerza que nos va a llevar, la influencia, la presión que nos va a llevar a ser obedientes a la palabra de Dios es ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser, ¿qué? Obedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está dando ese impulso, nos está dando ese empoderamiento para poder ser obedientes a la palabra de Dios. La segunda transmite la idea de permear, de llenar, de unirse a. Es imposible ver uno sobre el otro. Y el ejemplo clásico es el Alka-Seltzer. Cuando usted tiene un vaso de agua y tiene Alka-Seltzer, se me olvida que no traigo él y me muevo. Si no me oyen, me dicen que no me oigan, ¿ok? Entonces, cuando usted echa esas 2 pastillas de Alka-Seltzer, ¿qué pasa? Se empieza a hacer efervescente, pero llega un momento en que ya no puedes ver, ya no los ves como 2 separados. Es uno. Y vemos que el color del agua cambia. Se pone azulosa o se pone un poquito diferente el color. Eso es la segunda imagen que comunica esta palabra. El Espíritu Santo viene y ya cuando verdaderamente estamos siendo llenos del Espíritu, ya no pueden ver la diferencia entre uno y el otro, entre nosotros y Él. El Espíritu Santo está controlando nuestra vida, nuestra palabra, nuestro pensamiento, nuestras obras son resultado de ese permear del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tercero es el concepto de dominio, dominar. Y este es el significado más común que el Nuevo Testamento le da a esta palabra. Control, dominio. Por ejemplo, en Lucas 5:25, ¿sí? Todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hemos visto maravillas. Este control es usado por el Nuevo Testamento, esta palabra pleró, para comunicar el hecho de que algo o alguien tiene un control absoluto de ti. Como por ejemplo en que les leí de Lucas, el temor tenía control de la gente estaba llena de temor. La idea que comunica esta palabra es, el Espíritu Santo tiene control absoluto de nosotros.